Las leyes de la fe, Romanos 1:17. ¿Cómo sabe usted que Dios existe si no lo ha visto? ¿O alguno de ustedes lo ha visto? Ninguno de nosotros lo hemos visto. Si alguna vez alguien ve a Dios, es o que está ya muerto o que muere en ese instante. La Biblia dice así: ustedes ven a Dios y mueren. Nadie de nosotros lo hemos visto. ¿Cómo sabe que existe Dios? Algunos de nosotros nos hemos preguntado eso: ¿existirá Dios? Y algunos de nosotros lo hemos hecho porque algo nos sucede, no nos sale bien, estamos frustrados y dice: ¿Dios existirá verdaderamente? O nos ocurre una enfermedad. Si Dios existiera, ¿por qué estoy enfermo? De una forma u otra, en el ambiente siempre hay personas que se han preguntado: ¿Dios existe? Pero déjeme decirle, aunque no lo hemos visto, sí existe. Nada de lo que hoy existe hubiera existido si Dios no hubiera existido. Él dio la palabra y todo fue hecho. No fue hecho por casualidad, ni por una explosión, ni nada. Dios lo hizo aún de la materia que no existía. Dios hizo todas las cosas visibles e invisibles. Dios está sobre todas las cosas, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Él existe, Él existe. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él existe. Pero debemos de creer que existe. Pero no es solamente creer por creer, porque aún los demonios creen, pero no le obedecen. Creer o tener fe no solamente es creer, sino confiar. Y es totalmente otra cosa. Romanos 1, versículo 17, en la Reina Valera contemporánea, dice así: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que, vea lo que dice, que de principio a fin es por medio de todo lo que encontramos en el reino de Dios, de principio a fin, usted se va a encontrar solamente con cosas de fe, de principio a fin, por medio de la fe. Tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Todo lo que nos relaciona con Dios y su reino debe de ser por fe. Todo nos relacionamos con Dios y con el reino por la fe. Hebreos 11:6 dice de la siguiente manera: en realidad, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por más veces que vayas a Cartago, a pie, a rodillas, lo que sea, nunca agradarás a Dios si no es por fe. El que se acerca a Dios debe creer que le hay, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. La fe no es, voy a decirles que la fe no es un deseo fuerte que tengas, ni es algo de lo que quieras tener. Tu deseo te puede llevar a la frustración, porque si no se realiza, te sientes frustrado. La fe tampoco es un sentimiento, porque a veces puedes pensar o sentir, no sentir, y te quedas en el camino. La fe no es fingir que algo es o que no es, si verdaderamente sí existe o no existe. Hay gente, y yo lo escucho mucho en la radio: hermanita, lo que le está pasando, no, usted tiene que confesar positivo. Usted no tiene cáncer, mentira del diablo.
No es negación. La fe es otra cosa. Voy a contarles. Yo les conté acerca del diagnóstico de cáncer que tuve, ¿verdad? No es nada bonito que a uno le digan, usted tiene cáncer. Yo podía ponerme en la posición que usted escucha en la radio, que le dicen, usted no tiene cáncer, no tiene cáncer. Confiese, usted no tiene cáncer. Y yo, no tengo cáncer, no tengo cáncer. Pero ahí está el cáncer. La fe no es negar algo. Eso no es fe. Es saber que aunque le está ocurriendo a usted eso, esa enfermedad, ese quebrantamiento de familiar, aún en las finanzas quebradas, a pesar de que le está sucediendo eso, usted sabe que Dios está con usted. Y si Dios es con usted, ¿quién contra usted? Él está sobre toda enfermedad, sobre toda preocupación, sobre todo problema. No venga con el cuento como ahora tienen de negarlo. No, ahí está. El problema está, la enfermedad está. Es cómo vas a afrontar eso. ¿Cuánta confianza tienes con el Señor? La fe no es ni deseo, ni lo que quieres, ni fingir para verte muy espiritual. No. Voy a decirte qué es la fe. La fe es mirar como Dios mira. Es totalmente otra cosa. Entonces la fe se relaciona con visión. Por ejemplo, la iglesia tiene una visión y una misión. Y sabemos que Dios nos ha llamado a eso. Y todo está hecho para que se cumpla. Y hacia eso vamos. Porque el justo, por su fe, vivirá. ¿Cómo estás mirando esa circunstancia? La fe es mirar como mira Dios. Ahora, muchas veces estamos expuestos a algo, una circunstancia, pero yo puedo interpretarla diferente a la que tú estás interpretando. Esto lo saben los esposos. La mujer se pone en el closet, delante del closet, y tiene un montón de vestidos, un montón de pantalones, un montón de blusas. Ya hay esposos riéndose. Y ella dice, no tengo que ponerme. El esposo está al frente y mira un montón de zapatos de colores, todos los colores posibles. No tengo que ponerme. Lo que está diciendo es que tengo tanto y no me he decidido. ¿Cierto o no? Se ríen porque les ha pasado. La fe no se trata de ver como usted y yo miramos, sino como mira Dios. El apóstol Pablo estaba bien preocupado por las iglesias y él escribió en Efesios 1 lo siguiente: mi oración es que los ojos de tu corazón sean ¿qué? Iluminados o abiertos, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su herencia con los santos, para que puedan ver, dice la palabra. Hay una realidad que no vemos. Usted puede mirar este púlpito, pero este púlpito fue hecho, está siendo utilizado, pero con el tiempo se deteriora y se destruye. Lo mismo sucede con las casas, con los carros. Todo lo que vemos se deteriora y se destruye. La Biblia dice que las cosas que vemos son temporales. Es más, nuestro pelo es temporal. Algunos de ustedes ya lo saben bien, ¿verdad? Y también perdemos el color, vienen las canas, etcétera, etcétera. Todo se va deteriorando. Pero tú puedes ver la silla en que estás sentado,
Este púlpito lo puedes mirar, pero hay algo más real que todo eso, porque esto es temporal. El Espíritu Santo que está en ti es más real de lo que puedes mirar a tu alrededor, porque aún tus padres pueden morir, ellos pasar, pero Cristo vive para siempre y está en ti a través del Espíritu Santo, y eso es más que una realidad. Es más que una realidad. Así que necesitamos ver cómo Dios mira. Voy a darte un ejemplo. No está porque no se los dije. En Génesis 21, habla acerca de la esclava Agar y su hijo Ismael. Ellos, tuvieron un problema familiar y fueron echados de la tienda de Abraham. Vagaron por una parte. Ellos llevaban comida y se terminó la comida y se terminó el agua, ¿verdad? Y ella dijo: yo no quiero ver morir a mi hijo. Y lo puso debajo de un arbusto y se fue a la distancia. No quiero verlo morir. Y entonces dice la Biblia que Dios escuchó la oración de esta mujer y desde el cielo le dijo: no te preocupes. Y Dios abrió los ojos de esa mujer para ver un manantial de agua para poderle dar de nuevo agua a su hijo. Pero Dios le abrió los ojos. Ella no lo estaba viendo. Dios le abrió los ojos. También otro ejemplo, Eliseo con su ayudante. Estaban sitiados por su enemigo, ¿verdad? Y este sirviente estaba bien acongojado, veía que los enemigos eran muchos y que ellos eran apenas 2. Y dice: ahora ¿cómo Dios nos va a salvar a nosotros? Eliseo, ¿no estás preocupado? Y le dice a Eliseo: no te preocupes. Señor, ábrele los ojos a esta criatura para que pueda mirar. Dice la Biblia que Dios le abrió los ojos y pudo ver ejércitos de ángeles que acampaban con ellos. Y entonces le dijo: sí, Señor, porque sabemos, Señor, que más son los que están con nosotros. Así que Dios quiere hacer esto hoy contigo, abrirte los ojos para que puedas mirar más allá de lo que has mirado y ver con los ojos de Dios. Eso es fe. Es que Dios pueda abrir tus ojos para que puedas mirar más allá. Abraham fue sacado de la tienda y le dijo: ¿puedes mirar los cielos? ¿Puedes ver las estrellas y las puedes contar? Así será tu descendencia. No tenía ni siquiera un hijo. 2 discípulos iban camino a Emaús. Pensaban en su maestro, estaba muerto. Y se les aparece Jesús sin decirle: yo soy Jesús. Y estaba a la par de ellos, caminó y luego comieron. Y cuando Él les hablaba de la palabra, dice la Escritura que le fueron abiertos los ojos para mirar que era Jesús resucitado. Dios puede hacer eso contigo también. Que en medio de las circunstancias que vives puedas decir: el Señor está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un pasaje de la Escritura que no lo vamos a ver tan bien, pero lo voy a mencionar. En el libro de Números, los capítulos 13 y 14 me hablan de una historia donde Moisés manda 12 espías. Los manda y les traen a Moisés un informe mixto. 2 de ellos le dijeron: es bellísima la tierra prometida. Las uvas son así, las zanahorias son así. Vamos, es pan comido. Pero los otros 10 dijeron: sí, es cierto, es buena tierra, leche y miel, pero hay unos gigantes que yo no quisiera estar ahí, porque
nos vimos, creo que en Números, capítulo 13 y 33 dice así: allí vimos también gigantes, son los hijos de Anac, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos, ¿qué? ¿Cómo se veían ellos? ¿Cómo se veían a sí mismos? Como langostas. Y dice la escritura: y a ellos también así les parecíamos. Yo me puse a pensar, ¿cómo supieron qué decía su enemigo? Les fueron a preguntar, ¿les parecemos a langostas? Estudiando esta porción de la escritura, fui a Deuteronomio, donde ya Dios les había advertido. Una joya en descubrimiento. Vea lo que dice Deuteronomio 7, versículos 16 al 19. Destruye a todas las naciones que el Señor tu Dios entrega en tus manos. No les tengas compasión, ni rindas culto a sus dioses, porque caerás en su trampa. Tal vez te preguntes, ¿cómo podremos conquistar a estas naciones que son mucho más poderosas que nosotros? Pero no les tengas miedo. Solo recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo al faraón y a toda la tierra de Egipto. Acuérdate de los tremendos horrores que el Señor tu Dios envió contra ellos. Tú los viste, tú fuiste testigo. Los viste con tus propios ojos. Y recuerda las señales milagrosas y las maravillas y la mano fuerte y el brazo poderoso con que el Señor te sacó de Egipto. El Señor tu Dios usará ese mismo poder contra toda la gente a la que tú temes. El Señor ya les había advertido, no les tengan miedo. Yo estoy con ustedes, no tengan miedo. Y resulta que los envían como espías y llegan diciendo, nos sentimos langostas, y ellos nos están viendo que nosotros también somos langostas. ¿Cómo sabían ellos? ¿Sabe? Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos, porque ellos todavía se veían como esclavos, se veían como langostas. Eso les pasó dos años después de la salida de Egipto. Y por no mirar como mira Dios, anduvieron después de esos 2 años 38 años más en el desierto, por no mirar como mira Dios. Dios quiere hacer eso en tu vida, que no divagues en el desierto más años de lo que debe de pasar. Él quiere abrir tus ojos para que mires la realidad espiritual y entiendas que hay ángeles acampando alrededor tuyo, de que Dios está de tu parte y Él quiere que superes todo problema, toda prueba, toda necesidad, toda dificultad. Él quiere abrir tus ojos para que mires como Él mira, para que no estés dando vueltas en el desierto, sino que llegues a la tierra prometida. Dios quiere que nosotros veamos como mira Dios, no como con temor. Voy a decirte algo. Nadie se va a recordar de los negativos. Nadie se va a recordar de los negativos ni de los temerosos. Nadie. ¿Usted se recuerda los nombres de los negativos en la Biblia? Están todos los nombres de esos 12 espías. ¿Usted se acuerda de alguno? Levánteme su mano. ¿Alguno de esos 12 espías? Son 12, ¿sí? 10 que dijeron, esto es pan comido. Y 10 que tuvieron miedo, porque vieron con mirada de temor. ¿Usted se recuerda de los nombres de los negativos? No. ¿De quiénes se recuerda usted? De Caleb y Josué. ¿Se acordó usted de Palti? ¿De Amúa? ¿Verdad que no? Nadie se va a recordar de los negativos. Va a haber un recordatorio de la gente que le creyó a Dios
Y entonces pudieron mirar con sus ojos la buena voluntad de Dios para su vida. Dios, mire, hermano, por favor, ande con gente siempre positiva. Ande con gente de fe. Porque si usted anda con los negativos, con los que para ellos no sirven las cosas, que no deberían hacerse, etcétera, etcétera, usted terminará siendo negativo y temeroso. Pero usted anda con gente positiva, ¡wow! Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es una cosa que se contagia también. Ande con sabios y usted usará sabiduría. Ande con necios, ande con temores y usted va directo al fracaso. Por eso nunca llegan a ninguna parte. Dios quiere que nosotros seamos positivos en Él. Amén. Vea lo que pasó, Números 14 del 1 al 2. Lo negativo se contagia. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso en el desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres, nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? O sea, hermanos, los negativos dicen, no, ¿para qué seguir? Como cristianos, no. Cuando nos hicimos cristianos, todo venía en contra. ¿Verdad? Hay gente que dice, no, mejor cristianos no, porque todo pareciera como que todo se confabula contra ellos. Pero no, la fe nos dice que a pesar de las pruebas o las dificultades, Dios está con nosotros. No nos rindamos, ni culpemos a Dios por lo que nos pasa. Dios dice que sus planes para con nosotros es de bien y no de mal. Lucas 18:27 dice: lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. En Lucas 1:37 dice: porque ninguna cosa será imposible para o con Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Vean, hermanos, hay cosas que suceden cuando vemos con temor. Vemos exageradamente a nuestro enemigo. A mí me pasó algo cuando fui al doctor. Llegué sola ese día y me dieron el diagnóstico a mí sola. Y le voy a decir, aprendí algo de la fe que no conocía. Porque cuando escuchaba lo que estaba diciendo el doctor, parecía que se lo estuviera diciendo a alguien a la par. Voy a decir esto con temor, pero no encuentro otra palabra para describir. Como que Dios me anestesió. No había miedo. Pareciera que no fuera conmigo. Y entonces me decía el doctor, podemos hacer 2 procedimientos, ya me los explicó, y como parecía, en valor eran lo mismo, muy parecido. Le dije, bueno, déjeme hablar con mi esposo, porque hasta aquí he podido pagarlo yo solita, pero ya lo demás sí necesito que me apoye mi esposo. Entonces, cuando llegué a contarle eso a mi esposo me dijo, pero ¿por qué usted no le dijo que sí de una vez? Buscamos la plata, algo hacemos, no se preocupe. Le digo, no, porque es que de ahí no sé si usted podía pagarlo. No, llámelo inmediatamente, dígale que sí. Y lo hice. Cuando me hicieron el procedimiento médico, aunque fui con mi esposo, él me acompañó, yo entré sola para que me lo hicieran. Nadie estaba ahí. Pero era como que como que me pusieran una inyección o una vacuna. Yo vi ese problema
como cualquier cosa. Y no hice nada para que Dios actuara. Vea, voy a contarles algo. Yo oré, sí, claro. Pero ¿cuánto hay que orar necesario? ¿Cuánto es lo que usted y yo tenemos que orar necesariamente para que algo suceda? No lo sabemos. ¿Dónde dice la cantidad de veces? No, la Biblia no lo dice. Yo oré lo que tenía que orar, pero así como ayunar tampoco. Lo que sí sabía era que algo iba a suceder para que eso desapareciera. Y yo entendí que Dios no permitió ni siquiera de que yo corriera para ayunar y orar mucho para que después yo dijera, por mi ayuno y mi oración sucedió. Ni tampoco culpar a Dios, ocuparme yo misma por, ¿verdad? A veces suceden cosas en nosotros y decimos, ¿cuál portillo dejé abierto? Cierto, a veces no se ha sentido culpable usted de algo que ha sucedido, ¿verdad? No, ni siquiera eso, la culpabilidad ni siquiera me tocó. Lo que sí sabía era que Dios era más grande que mi problema. Cuando su problema es menor que Dios, usted es anestesiado y sigue caminando a pesar de las pruebas o las dificultades. Cuando ellos miraron que los que estaban en ese lugar eran mayores que ellos y vieron con temor, con visión de miedo, vieron a su enemigo más grande. Pero cuando usted mira que Dios es mayor que cualquier problema que hoy exista o que mañana suceda, Dios lo saca a usted adelante en una forma sorprendente. Número 1, vemos a Dios más grande que los problemas. Pensamos más en Él. ¿Quién es? ¿Cuál es su poder? Su autoridad, su dominio, su sabiduría, su inteligencia, su fuerza, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Empezamos a ver más a Dios y describirlo a Él que lo que usted puede describir acerca de su problema. 2, la fe abre puertas para que Dios haga milagros. Cuando Dios iba a hacer grandes cosas en medio de su pueblo, siempre encontró gente que confió y creyó en Él. Mateo 13:58 dice: por lo tanto hizo solamente unos pocos milagros ahí debido a la incredulidad de ellos. Cuando no hay fe, no vemos milagros. Necesitamos fe para que las puertas se abran a los milagros. Cuando hay fe, tu oración cambia. Generalmente cuando usted y yo oramos y tenemos problemas, hablamos mucho del problema en la oración. Y tenemos que cambiar las oraciones. La fe lo hace. Vea lo que dice en 2 Crónicas 20, del 5 al 9. Esta fue una oración que hizo Josafat cuando sus enemigos se abalanzaron contra él. Y dice: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? ¿Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte? ¿No fuiste tú, Dios, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de la tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos lo habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o de la peste o del hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás. ¿Cuánto de esa oración fue para el enemigo?
muy poco. Él habló más del Dios de Israel que de su propio problema. Dios actúa a nuestro favor. Dios actúa a nuestro favor. Él no es un genio en una lámpara que tú frotas y que haga milagros. Dios está sobre todo y sobre todos. Él es Dios de poder y hace su voluntad. Y lo que nos toca a nosotros es que humildemente esperamos en que se obre el milagro en nuestras vidas. La Biblia me dice en 2 Corintios 1:20, porque a través de la fe liberamos las promesas de Dios. Todas las promesas que ha hecho Dios son, ¿qué? Sí, en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén. Me gusta mucho esta versión, ¿verdad? Todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. ¿Y cómo tenemos que nosotros contestar? Amén. Cuando venga un problema, por eso usted necesita saber de la Biblia, porque si no conoce la Biblia, no conoce las promesas de Dios. Pero si usted las interioriza, las sabe, las medita, se las memoriza, puede hablarlo y entonces usted dice al final, amén. Esta vez lo que me pasó, yo dije, otra vez, no me da la gana morirme. No me da la gana morirme, voy a darle más lata al diablo. Y yo dije, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. No se apresure a tener temor. Póngase en pie. Ya me puso nervioso el pastor. No tenga temor de lo que le esté ocurriendo. No. Yo le pido al Señor que le abra sus ojos para mirar como Dios está mirando su problema. Y deje de quejarse y deje de murmurar, sino que empiece a cambiar su oración hablándole al Dios Todopoderoso que está a su alcance, porque Él es el más interesado de salvarlo de su circunstancia. Que Dios abra nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón para creer en Dios. Vea lo que dice la Biblia en 2 Corintios 4. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. ¿Puedes confiar en Dios hoy? Levanta tus manos. Las pruebas que puedes estar pasando son las oportunidades de Dios para mostrar su poder. Las pruebas pasarán, hermanos. Yo sé que en el cielo enjugará toda lágrima. Sí, cuando Él regrese. Pero mientras tanto que estamos caminando, Dios puede ser tu alto refugio, tu libertador. Él es tu sanador.
Él se convierte en tu mejor amigo porque Él tiene el poder para sacarte de ese lodo cenagoso, de ese hueco de desesperación y ponerte sobre la roca y cambiar tu lamento en alabanza. Él tiene poder para hacerlo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice la Escritura, le dirías a esa montaña: échate a un lado. Y debe de hacerlo. ¿Cuál es tu montaña? ¿Un diagnóstico médico? ¿Un hijo perdido? ¿Un esposo agresor? ¿Un despido? ¿Cuál es tu problema? ¿Habrá algo imposible para Dios? Son oportunidades de Dios para mostrarte que Él es fiel al pacto que un día hizo contigo. Él destruirá a todos tus enemigos y te hará entender sus caminos. Descubrirás a Dios en estos momentos que estás pasando. Descubrirás ese lado de la fe que no conocías. Dios está aquí. Sé que Dios hoy quiere abrir las puertas para obrar milagros. Quiere abrir las puertas de los cielos para derramar su bendición, para que sigas confiando aún más en Él. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu sabiduría. Apóyate en el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Dios quiere dar más fe. Dios quiere darte fe si no la tienes. Dios quiere dar más fe a los que ya tenemos. Añadir un poco más. Quiero orar por las personas específicamente de que necesita que Dios obre un milagro en su vida. No sé en qué áreas, pero sí sé que Dios tiene el poder para ayudarte. Abro espacio en el altar, un segundo nada más, para que vengas. Da un paso de fe. Respeto si quieres quedarte en la silla también, pero hay cosas que hay que tocar para que se le abra. Hay que llamar para que se le abra. Hay que buscar para encontrarlo. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y lo seguirá haciendo. Si Dios hizo el milagro de sanidad en mí, Él lo hará contigo, porque Dios no hace acepción de personas. Nadie es más especial. Todos somos hijos de Dios y herederos con Cristo de todas las promesas. ¿Habrá algo imposible? Recuerda, Dios ha sido fiel contigo. ¿Por qué dudas? Él lo seguirá haciendo. A pesar de que nosotros no cumplamos su pacto, Él permanece en pacto con nosotros. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar, dice el Señor. ¿Cuál es tu montaña?
Háblale a esa montaña y dile: échate a un lado. Y si no puedes mirar, pues Dios abrirá tus ojos para mirar como Dios está mirando ese problema. No es nada ante la majestad y el poderío del Señor. Dios hará grandes cosas contigo.